שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 706. Hola, estamos leyendo de los escritos de Bala Sulam en las cartas, carta 18. Nuestras lecciones de mediodía tienen lugar entre 12 y la 1 hora de Israel y se retransmiten en Arbut, en Esvivá y después estarán en Kabbalah Media. Recomendamos a todos entrar en el sistema Arbut para que podáis hacer preguntas. Y si entráis a una sala, intentad que haya 4 amigos. Hay sino unas salas que se han creado específicamente para esta lección, de hebreo 1, 2, 3, inglés 1, 2, 3, de español y de ruso también. Para las mujeres es lo mismo, solo que con W al principio de la sala. Rab, sí, continuamos estudiando en estas horas del mediodía los artículos de Bala Sulam, la carta 18. Es una carta muy especial. Lo podremos sentir y ver ahora. Y continuamos trabajando juntos en estas cartas. Lo más importante es que sea juntos. Si queremos recibir el mayor beneficio espiritual de ellas, tenemos que estar conectados juntos cuando las estudiemos. Adelante, Dudi. Cartas de Bala Sulam, número 18. A mi amigo del alma, tu vela siempre está encendida. No obstante, cuídate de no sufrir una sacudida prematura de hombre, porque el sitio en el que uno piensa es donde uno se encuentra. Por lo tanto, cuando uno está seguro de que no le faltará la abundancia, puede poner su esmero en las palabras de la Torá, pues lo sagrado se adhiere a lo sagrado. Pero, Dudi pregunta, ¿quiere usted añadir algo, Rab? Creo que básicamente se entiende lo que quiere decir, que si la persona está segura de que está bajo el control del Creador, que es el bueno que hace el bien hacia todos, hacia lo bueno, hacia lo malo, hacia todos, el Creador tiene un plan para cada uno, para llevarnos a la meta. Entonces, si la persona se relaciona así con el estado en el que se encuentra, está en un estado que es completamente bueno. Seguimos. Pero en estado de inseguridad corresponde molestarse y cualquier molestia proviene de la Sitra Achra y lo maldito no se adhiere a lo sagrado. Rab, quiere decir, si realmente estás en el deseo de recibir, te faltan cosas, y uno puede decir que es bueno porque tienes con lo que acercarte, pero aquí estamos hablando de confianza, que no está seguro que esté bajo la gobernanza del Creador. Entonces, ¿qué es lo que le falta? Que no hay nada más que Él. Por lo tanto, él se da cuenta de que toda su falta de confianza proviene de que le falta estar en calma, en adhesión con el Creador. Y eso es lo que tiene que completar. Pues uno no podrá poner todo su esmero en las palabras de la Torá. Rab dice, si le falta la confianza. Si debiera desplazarse al extranjero, de todos modos, no debe encontrar estas cosas, sino que inmediatamente, como si lo hubiera poseído un demonio, regresará a la normalidad para no esparcir sus chispas en tiempos y sitios que, aparte de eso, no están aún lo suficientemente unidos. Es decir, si una persona revela que
de pronto no está pensando en las cosas correctas y no cree correctamente en la providencia. Simplemente se está desviando del camino y tiene que lamentar esto y aspirar al Creador para que le devuelva la dirección correcta. Y de nuevo tiene que volver a comprobar si se está esforzando en esa falta de confianza porque no cree en el Creador y que esté bajo el control de su ego, de la Sitra Ahra. Kiev. Kiev. Sí, querido Rav, no queda muy claro. ¿Qué significa que está haciendo esfuerzos? Y especialmente con la Sitra Ahra, porque se supone que tenemos que hacer esfuerzos en el camino del trabajo. Rav, si tú estás haciendo trabajo espiritual y lo estás haciendo correctamente, entonces disfrutas del trabajo espiritual. Y si no lo disfrutas, es una señal de que estás bajo el dominio de tu ego. Así es como funciona, ¿está claro? Vlad, sí. Pero en la práctica, el Creador siempre te está como expulsando y haciendo más, poniendo más pruebas. Parece que está haciendo siempre lo opuesto. ¿Por qué? Si yo no estoy bajo el control del Creador y sé que debo alcanzar eso, cada vez hago esfuerzos y me acerco a Él y disfruto ese trabajo. Es específicamente ese trabajo lo que, como decir, un buen cálculo, un buen resumen, un buen balance de que he alcanzado al Creador. Y cada vez más, y cada vez revelo que puedo hacer más trabajo y acercarme al Creador y lo disfruto. Ese es el trabajo con el que traigo alegría al Creador. ¿Sí? Vlad. Entonces, no podemos movernos sin hacer esfuerzos. Rav, la verdad, en la espiritualidad no hay problema. No tenemos que invertir esfuerzos en absoluto. No tenemos que invertir esfuerzos. Pero si la persona no está dirigida correctamente, entonces todo su trabajo es un gran esfuerzo. Es un gran esfuerzo. Es como escribe. Se esfuerza y todo su esfuerzo es en la Sitra Ahra, como escribe ahí. Y lo maldito no se adhiere a lo bendito, porque lo maldito, Dios no lo quiera, es la persona que está bajo el gobierno de su ego, y lo bendito es el Creador. Ese es uno de los nombres del Creador. Y ellos no pueden estar cerca uno del otro y ni siquiera pueden acercarse, porque no puede esforzarse en el trabajo de la Torah y por lo tanto siente y si desea viajar al extranjero, es decir, si tiene alguna necesidad de alejarse y después acercarse, en ese caso no debe contemplar esas cosas en absoluto, sino que muy rápidamente, en un cerrar de ojos, esto es realmente como la persona a veces tiene que entrar en todo tipo de sensaciones que están en la dirección opuesta del Creador. Pero todo eso es solo
para que de nuevo uno se despierte hacia la dirección del Creador y vuelva a la normalidad. Entonces, no es para esparcir sus chispas en tiempos y lugares que no estarán suficientemente unidos. Es decir, si esto ocurre para él, que él se desconecta del Creador, del camino, que siempre necesita acercarse al Creador, pero eso no ocurre. Entonces tiene que lamentar eso y pensar cómo hacerlo para que cada vez en la que se encuentre en ese esfuerzo vuelva a esforzarse para volver al Creador. Sabed que no hay fallo que venga desde los inferiores excepto en el tiempo permitido. Seguimos leyendo. Debes saber que no se percibe defecto alguno de parte de los inferiores más que en el tiempo y lugar permitidos, como ahora. Quiero decir que ya sea útil o lamentable o, Dios no lo quiera, desesperante en ese preciso momento, es acabar el final en todos los tiempos y en todos los lugares en el mundo, que es el significado de su enojo dura un momento. ¿Cuánto dura su ira? Un momento. A veces una persona sale de la dirección hacia el Creador, de la adhesión que anhela con Él, pero todo el tiempo se guarda para que esto solo ocurra durante unos momentos y no se permite que dure más. Está siempre pendiente todo el tiempo y observando. Seguimos leyendo. Por lo tanto, el hombre no tiene otro remedio más que dirigir todos los momentos presentes y futuros que fueron ofrecidos y presentados ante su gran nombre. Y quien rechaza un momento ante él a causa de su dificultad, revela ante todo su necedad, pues todos los mundos y todos los tiempos no son convenientes para él debido a que la luz de no se viste en el cambio de las ocasiones y los tiempos. A pesar de que el trabajo del hombre ciertamente cambia a causa de ellos. Y por esto, nuestros sagrados padres nos prepararon la fe y la seguridad por encima de la razón, que uno los utiliza en momentos de dificultad, sin esfuerzo e incansablemente. Rab, ¿no preguntas? Bueno, vamos a intentar leerlo de nuevo. Porque uno no tiene otra opción sino en todos los momentos de la vida, dice Ra, necesitamos que estén dirigidos. Tenemos que presentarlos ante su gran nombre y que los utilicemos solamente para alcanzar la adhesión con el Creador, para darle contento por medio de eso. Uno que rechaza un momento quien rechaza un momento ante él, aquel que lo desprecia un momento a causa de su dificultad, dice Rab, es decir, que es difícil, que le resulta difícil dirigirse todo el tiempo en toda la medida hacia el Creador. Revela ante todo su necedad, es decir, es débil y no merece la adhesión, pues todos los mundos y todos los tiempos no son convenientes para él. Es una lástima que el Creador haya hecho el mundo. Él lo hizo para que la persona lo utilizara en tiempo, espacio,
lugar y alcance la adhesión con el Creador. Y la persona está haciendo justo lo contrario, porque la luz de su rostro no se viste en el cambio de las ocasiones y los tiempos. Es decir, la persona no está utilizando los tiempos, los momentos para acercarse al Creador, a pesar de que el trabajo del hombre ciertamente cambia a causa de ellos. Por eso, gracias a nuestros sagrados padres, es decir, todos esos grandes cabalistas que prepararon para nosotros el camino y el método, aunque el trabajo de uno cambia, es gracias a nuestros sagrados padres nos prepararon la fe y la seguridad, es decir, capaces de estar conectados entre nosotros y a partir de nosotros, esos momentos que los cabalistas, que los padres prepararon para nosotros, en esa conexión entre nosotros, seremos capaces de atrapar estos momentos de tiempo, movimiento y poder acelerar los tiempos y acercarnos al Creador. Y la persona utiliza esto en los tiempos difíciles, en los momentos de dificultad, sin esfuerzo e incansablemente. Judy pregunta, ¿cómo se conectan la fe por encima de la razón y la confianza con esto? Rab, ¿cómo puedes alcanzar algo sin fe y sin confianza? Judy, ¿qué es fe y confianza entre nosotros? Porque parece que es como un trampolín. Rab, que hay la fuerza de la fe, del otorgamiento entre nosotros y hacia el Creador, y hay confianza de que esto es una luz especial que llega a la persona y le da fuerza para posicionarse frente al ego y las fuerzas de separación, y las convierte en conexión. Y si la persona carece de confianza, ese es un gran problema. Tiene que trabajar, conectarse cada vez más a los amigos y pedir la fuerza de confianza, Judy. Pero en nuestro trabajo la falta de confianza es un elemento del trabajo espiritual. Rab, no es un asunto que nos acompañe. La falta de confianza es la ausencia del Creador en mi vida. La falta del Creador en mi vida. Rab, ¿cuál es la luz de confianza, Judy? Rab, la luz de la confianza, en general, podemos decir que es Or Makif, la luz circundante. Seguimos. Este es el significado de en esto viene ligeramente, listo para todas sus obras en esos 6 días. La letra Hei, que es la raíz de la creación, es una letra ligera y no sirve de nada tratar de agrandar su altura, ya que se considera sin razón y sin fin. Por lo tanto, quien acepta la carga del reino de los cielos en su totalidad no siente molestia al servir al Creador. Y por eso puede estar adherido al Creador de día y de noche, en la luz y en la oscuridad. Y no lo pararán la lluvia, que es creada de ida y vuelta, en cambios e intercambios, pues el Keter, que es Ein Sof, ilumina a todos por igual completamente. El tonto que camina bajo el diluvio de impedimentos que fluye sobre él por delante y por detrás, dice a todos que él no siente la cesación de Debekut como una corrupción o iniquidad,
por su parte. Rav, es decir, tenemos que alcanzar un estado en el que tengamos confianza y fe. Y eso solo puede ser a condición de que nos acerquemos unos a otros y que nos sintamos conectados unos con otros. Y que sintamos hasta qué punto dependemos unos de otros. Y especialmente a través de esa dependencia mutua entre nosotros, por medio de una cosa y su contraria, recibimos la luz de la confianza. Bueno, no hay preguntas. Bueno, entonces seguimos. De sentirlo así, seguramente se esforzaría por encontrar alguna táctica para salvarse, al menos de la cesación de la dvekut, más o menos. Que esta táctica aún no fue negada a nadie que la haya pedido, o en forma de pensamiento de fe, o mediante la seguridad, o a través de peticiones de su plegaria, que se adaptan a la persona precisamente en los sitios estrechos y angostos. Pues incluso hasta un ladrón en la clandestinidad llama al Creador, que para ello no se necesita tener mohin de Gadlut para sostener la rama conectada a su raíz. Rab. Es decir, al fin y al cabo, tiene que haber un trabajo de conexión entre nosotros y plegaria. Y a partir de eso recibimos la luz de la confianza. Seguimos. Y si no hiciese para ella estas tres, si no saliera al dominio público bajo la esclavitud de las criaturas, gratuitamente y sin pago, a este dueño, pues no le darán nada por su esfuerzo. Rab. Entonces no se aprovecha de nada de este trabajo. Y no sirve de nada, no sirve para nada. Por trabajar en cosas vanas, como está escrito, quienes lo hacen serán como ellos, etc. ¿Y qué pedirá de ellos aquel que fue creado por el adorado, que se inclina ante la obra de sus manos? Rab. ¿Qué puede hacer? ¿Qué más puede hacer la persona si él utiliza estas cosas? En resumen, está hablando de la conexión entre los amigos, de la conexión entre nosotros, que por medio de ella encontramos la fuerza superior de la confianza. Seguimos. Por eso, todo el que dice que tiene impedimentos desde arriba, yo le digo que está mintiendo en nombre de su Hacedor. Rav. Es decir, no puede ser que no reciba la fuerza de la confianza, la fuerza para acercarse a los amigos y por medio de ello acercarse al Creador. Eso no puede ser, porque es algo que está abierto para todos. Seguimos. Más bien, pretende finge en la malicia de su corazón estar incapacitado por no tener un deseo real de estar al Creador. Es decir, que está adherido demasiado a los deseos de recibir que lo confunden y de ese modo no puede acercarse a la confianza por estar adherido a esos deseos de recibir y no puede llegar a la fe de la adhesión con los amigos y con ello llegar al Creador. Es que tiene como unas quejas justificadas que no le permiten avanzar. Es decir, no desea de todo corazón estar que internamente no desea separarse de ellos para siempre. Este es el significado de, y si no tienen dinero, vayan y compren y coman. Y compren sin dinero y sin precio,
y leche. Esto es lo que todas nuestras plegarias al Creador, que nos ha dado su sabiduría y su esplendor. Es solo porque Él desea que uno se acicale ante Él con estos deseos. Según el espíritu atrae espíritu y trae espíritu. Rav. Sí, todas las cosas que una persona puede decir que no es capaz, que no funciona, que no se le permite, que no puede avanzar, que no hay apoyo para que avance. Todo eso sale de no querer invertir en los lugares correctos que le están permitidos. Por ejemplo, seguimos leyendo, debido a que es descortés llegar ante el rey sin tener ninguna petición, pero a uno que no le interesa el valor del regalo en sí, sino que con ello consigue estar adherido más o menos a él. Es decir, tenemos que intentar acercarnos a esto lo más posible, intentar sentir al Creador y que todo lo demás existe para que podamos acercarnos al Creador. Seguimos. Y, por ejemplo, un esclavo que quiere adherirse al rey por el anhelo de su corazón, comienza a practicar los modales reales y el Creador le prepara alguna petición. Pero el Creador lo rechaza. Si es inteligente, le dice al rey la sinceridad del punto en su corazón, que no desea ningún regalo más que permita cumplir algún servicio, ya sea el más significante que haya, y de la forma que sea, siempre y cuando pueda estar adherido en alguna medida con el rey. Rav. Es decir, la persona no quiere nada, solamente quiere alcanzar adhesión con él. No quiere recibir nada, porque eso ya sería una recompensa. Y la persona está enteramente dispuesta a invertir en eso. Seguimos, en una conexión incesante. Inmediatamente el rey nos lo revela en forma de dvekut, la cual es infame a los ojos de los infames y su valor siempre es según la medida del deseo del punto en el corazón. Es decir, la plegaria, la fe y la confianza, que nunca le faltarán, ni siquiera por un momento, durante las 24 horas del día. Rav, en todo lo que la persona tiene que invertir para alcanzar la adhesión con el Creador. Pero los infames, en su punto en el corazón, no desean la dvekut con el rey en sí, en el cuerpo del rey, sino con su variedad de regalos. Y al escuchar que el rey reparte propiedades y fortaleza con maravillosos deleites, las chispas del fondo de sus corazones correrán hacia los dichosos obsequios. Por eso ven la dvekut con el Creador como algo laborioso, cual no recibirán nada, además de otras formas de ¿para qué? ¿Por unas manzanas de oro? Y por ello, aquel que comprende se burlará de aquellos servidores de corazón deficiente que dicen a todos que son tontos por decir que no existen los impedimentos. Rav, todo aquel que piense que tiene obstáculos, impedimentos, que el Creador no lo quiere y que desprecia al grupo, es la mayor mentira que puede haber. Dios no quiere que uno piense de ese modo. El Creador quiere a todo el mundo.
Y por lo tanto, está prohibido para nosotros decir esto. Más bien, todo depende de nosotros y a cada momento recibimos 100% las cosas correctas. Pero el pacto de los patriarcas no ha finalizado. Seguimos leyendo. Y aquel que viene a purificarse se le ayuda. Y lo primero a hacer en la mañana, al despertar de su sueño, santificará el primer momento con su Devekut. Es decir, desde la mañana, a lo largo de todo el día, la persona tiene que volver a la adhesión con el Creador en cada momento. Sí, seguimos. Y verterá su corazón al Creador para que le cuide durante las 24 horas del día, de que no se le cruce por la mente ningún pensamiento vano y no lo considere imposible o sobrenatural, porque la imagen de la naturaleza produce una partición de hierro. A la persona le parece que está desconectado del Creador y que el Creador no lo quiere y que tiene que hacer un trabajo especial para acercarse. Y esa persona tiene que saber que siempre está invitada y que el Creador siempre la está esperando, que haga un movimiento para acercarse a Él. Seguimos. Y uno debe anular las particiones de la naturaleza que siente. Y en lugar de ello, confiará desde el principio en que no hay particiones de la naturaleza que lo alejen de Él. Y luego orará con todo su corazón, ya sea por algo que va por encima de su deseo natural. Rab, sí. Seguimos leyendo. Debes entender que siempre, incluso cuando atraviese por formas que no son de Kedushá, estas cesarán de inmediato al recordar y procurar verter su corazón a partir de ese instante para que el Creador lo salve del cese de su Devekut con todo su corazón. Y lentamente su corazón se acostumbrará al Creador y deseará adherirse a Él verdaderamente, y la voluntad del Creador triunfará por Él. Rab, sí. Bueno, Ita 1. Maestro, buongiorno. Maestro, volevo chiedere questo. Il Boré... Buongiorno, maestro. Il Boré desidera solo... Good morning. I wanted to ask. Buenos días. Quiero preguntar. El Creador quiere solo un deseo puro de nosotros. ¿Cómo podemos entender ese deseo? ¿Lo entendemos por nuestras propias fuerzas? ¿O ese es trabajo que tenemos que construir? Nosotros todo el tiempo necesitamos estar en esa petición al Creador para que nos corrija, para que podamos acercarnos a Él y que nos dé fuerzas de otorgamiento, fuerzas de conexión entre nosotros. Uno no puede, pero si conectamos entre nosotros, tenemos dos acciones aquí. En primer lugar, nos tenemos que anular personalmente nuestro ego frente a los demás y conectarnos con ellos, conectarnos entre nosotros. Y en ese deseo de conectar, nos hacemos semejantes al Creador. Y ese básicamente es nuestro trabajo. ¿Sí? Latín 2. Gracias, Rab. Rab, este es el resultado del trabajo que uno hace después de que llega al portón de las lágrimas. No tenemos a alguien que traduzca en español. Si alguien lo puede traducir al inglés. ¿Alguien puede hacer la pregunta en inglés o traducirla al inglés? I can do the question in English.
This is the result of the work that we do after we get to the gate of the tears. החבר שואל, האם זו התוצאה של העבודה שאנחנו עושים אחרי שאנחנו מגיעים לשער הדמעות? כן. Sí. Yes. Sí. Yes. בסדר. Okay. Muy bien. Turkey too. Turquía 2. Shalom Rav. Generally, in the corporal Hola, Rav. Normalmente en el mundo corporal, la razón de la confianza es cuando la gente nos hace cumplidos, cuando nos respetan. Entonces sentimos confianza. Pero cuando empiezan a humillarte, a criticarte, entonces la confianza desaparece. Entonces, ¿cómo puedo cambiar ese tipo de confianza, de esa que obtengo del respeto de la gente a la confianza en el Creador? Tienes que ver cuánto el Creador está organizando todos esos incidentes, sucesos en el que todo tipo de gente te desprecia y tú mismo empiezas a perder confianza en todo tipo de situaciones en la vida. Y todo eso es para que tú puedas acercarte al Creador. Que toda tu confianza provenga de la adhesión con Él, como un niño pequeño, que si siente que le falta confianza, entonces corre hacia su padre y hacia su madre y se lanza a sus brazos y se adhiere a ellos y no se separa de ellos. Así es como nosotros debemos vernos también, que solo estando adheridos con el Creador, por medio de eso, tenemos que intentar traer esa confianza, la fuerza para existir en la vida y poder avanzar. Hadera 1. Shalom Rav. Hello, Rav. Hola, Rav. Mala Sulam, hacia el final de esta carta, escribe que el hombre debe cancelar las particiones de la naturaleza que no fueron cortadas para él y que rezar desde lo más profundo del corazón por encima de sus deseos propios naturales. Entonces, orar por encima del deseo de uno. ¿Puede usted explicar un poco más qué significa esa frase? Rav, no tienes que preocuparte por la falta de confianza que se despierta en ti, sino que tienes que preocuparte por cubrirla con equivalencia con el Creador. Todo lo que Él te otorga, tú le otorgas a Él. Y tienes que entender que esa falta de confianza que sientes no es para que tú corras detrás de ella, sino que es una señal de que puedes acercarte al Creador y no de que alejar de Él, sino que el Creador te está debilitando y te está dando una carencia para que tú te puedas acercar a Él. Y por eso tienes que estar alegre de poder hacer esfuerzos para acercarte al Creador y entonces recibir confianza. No que tú corras hacia el Creador y te acerques a Él para cubrir esa falta de confianza, sino que tú tienes que hacer eso para poder estar cerca de Él y darle contento con eso. La falta de confianza es algo que tienes que respetar y tienes que estar feliz de que se despierte en ti, porque gracias a eso puedes acercarte al Creador para darle contento.
Es decir, tú no trabajas por ti mismo, tú no trabajas solo, sino que trabajas hacia el Creador para poder darle contento a Él. ¿Está claro, Dudi? Dudi dice, sí, pero quiero preguntar, dice Dudi, esta falta de confianza, ¿puede ser que el Creador también nos saque de este camino? Rab, tienes que estar seguro de que eso no va a ocurrir, pero que todo ocurre desde el principio para poder acercar a la persona. Si la persona le falta confianza desde el principio, es para que se pueda acercar al Creador. Y entonces la persona tiene que estar feliz de que le den esa carencia. Petah Tikva 18. Rab, los que estudian la sabiduría de la Kabbalah, por un lado están en el mundo corpóreo, en esta vida, y cómo todas estas cosas que hay en la vida, la radio, la televisión, ¿cómo podemos impedir que todas esas cosas nos desvíen del camino correcto? Rab, ya os he dicho, y no solo una vez, que Rabash solía escuchar las noticias incluso cada hora. Y yo no sé cómo se hace hoy, si tenemos estas retransmisiones de noticias, pero antes solía ser a cada hora lo más importante. Tú dices, sí, ahora mismo es lo mismo. El primer minuto de cada hora te dan el resumen de la actualidad. Rab dice, sí, pues eso es lo que él quería escuchar. Si yo, por alguna razón, no apagaba la radio, después de eso, él me decía, apágala, apágala. Amigo, pero usted está hablando de... Entonces, ¿tienes noticias mejores que antes? Dice el amigo, no, pero es que en la televisión hay todo tipo de tentaciones y pues depende de ti si tú enciendes esas cosas, las pones y las ves o no. ¿Sí o no? Dice el amigo, no escuché lo que dijo. Rab dice, repito que todo depende de si tú enciendes la televisión o no. Sí, pero estas tentaciones son tentaciones, dice Rab. Sí, grandes tentaciones, dice Rab. Pero esas tentaciones están en consonancia con la generación. Y tú te encuentras en una generación que es débil. Por lo tanto, sí, es un problema. Y dice el amigo, ¿qué recomienda hacer? En mi caso, yo tengo la decena, tengo las lecciones matinales y puedo seguirlos, pero esas tentaciones no dejan de ser grandes. Espera. Hazme una lista de cuáles son todas esas tentaciones que tú, como una persona ya mayor, no tan mayor, pero bueno, ya eres una persona madura, que vas detrás de esas tentaciones. Tú eres como yo de edad, ¿sí? Incluso meses arriba o menos, un año de diferencia. Ah, ¿eres mayor que yo en un año? Dice Rab. No lo creo. Dice el amigo, sí. Rab, bueno, me fío de que lo hayas comprobado. Entonces, dice el amigo, tengo esta pregunta que yo no la haría, pero es que no tengo respuesta. Rab, entonces dime cuál es el problema. Tú vas a los cafés por la noche, das paseos y vas a bailar. ¿Qué haces? ¿Dónde encuentras esas molestias y esas cosas que te distraen de la vida espiritual? Dice el amigo, sí, tal vez yo participe en eso también, no sé. Pero usted se ocupa, dice el amigo, de miles y miles de personas en nuestra sociedad. Y yo soy alguien muy pequeño en la sociedad y quiero disfrutar.
Rab, tienes una vida así, que quieres viajar y disfrutar. Eso es bueno. No está prohibido. No está prohibido, ¿cierto? Pero tienes que organizar tu vida, dice el amigo. Entonces, ¿qué recomienda usted, Rab? ¿Qué le recomienda a una persona de mi edad que haga? Rab dice, yo no sé. En unos cuantos años, cuando te hagas más mayor, entre tanto, veo que eres muy joven. Tú no escuché lo que dijo, algo en el corazón. Unos cuantos años más. Kiev 3. Hola, dice el amigo. ¿Puede decirme de que el creador las 24 horas del día tengo que estar vigilante de esos pensamientos ajenos? ¿Es este impulso que viene desde el principio? Hay un tiempo en el que la persona avanza de forma suave, buena, y el Creador nos da eso para que la persona entre en el estudio, se adentre en los libros, en el método. Pero después empieza a tener molestias y perturbaciones. Espera, llegarán más. Dice el amigo, cuando se habla aquí acerca de la adhesión, entiendo que puede ser parcial o puede ser completa. O es algo que va creciendo paulatinamente, o es algo que se acerca, te alejas. La adhesión con los amigos y la adhesión entre los amigos y el Creador cambia constantemente, todo el tiempo. Eso es algo que nunca se apacigua. Es como el mar, que siempre está en movimiento. Inglés 1. Pregunta, recuerdo hace unos años que Rab aconsejó que cuando nos despertemos por la mañana lo primero que tenemos que hacer es pensar en el Creador. Y aquí vemos en esta carta que se da el mismo consejo. Sí, dice Rab. ¿Qué significa volcar, verter el corazón hacia el Creador? Porque no puedo hacerlo durante las 24 horas, como dice la carta. No sé por qué, tal vez lo estoy haciendo de forma equivocada, de forma incorrecta. Rab, tú, no obstante, tienes éxito. Y está todo bien. Simplemente tienes que seguir, que continuar, estar cada día en la lección, cada noche, y conectar con el grupo 1, 2 veces al día, hacer esas conexiones entre vosotros. Estoy seguro de que eso también va a hacer, vamos a hacer más eventos virtuales y tal vez los hagamos de forma física. Esperemos que eso pueda suceder. Todo funcionará, todo saldrá bien. Tenemos que reunirnos, estar contentos entre nosotros, y si hacemos entre nosotros, el Creador se revelará. Hadera 1. Rab, es correcto ver en las molestias que la persona tiene cierta intención. Rab dice sí. Internet. Hola, Rab. Preguntas de hombres y mujeres desde Mac 21. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la fe, de la combinación entre fe
y confianza. Rav, eso es una buena pregunta seria. Están conectadas juntas la fe y la confianza y es muy difícil dividirlas, separarlas, diferenciarlas, cuánta fe tiene que haber, cuánta confianza y cuánto dependen uno de otra. Para eso deberíamos dedicar una lección entera. Siguiente pregunta. Moscú 19. ¿Es la luz de la fe y la confianza? ¿Son los diferentes sentimientos que llegan a la persona? Rav, sí, hay un libro llamado Fe y Confianza. Y es difícil y tal vez tengamos que quitar algunas cosas que no tienen que ver con nuestros asuntos, pero la fe y la confianza tenemos que aclarar todavía cuánto se conectan entre sí ambas. Pregunta, ¿es posible estar siempre en fe por encima de la razón? Rav, tenemos que intentarlo. Tenemos que intentarlo. ¿Y cuánto nos va a ayudar? Eso es una pregunta, porque el Creador, para despertarnos, siempre nos va a arrojar fuera de lo que ya hemos alcanzado para que volvamos a escalar, para que volvamos a subir y revelemos la conexión y la adhesión con Él. Desde Rehovot 2, ¿es la luz de la confianza un estado constante? Rav, la luz de la confianza es un estado muy elevado, porque en esa luz podemos revelar todo. Podemos revelar todo en esa luz. La pregunta era si es un estado constante. Rav, no. ¿Cómo va a ser un estado constante? Es justo lo contrario. Todo el tiempo cambia y todo el tiempo tenemos que estar preocupados de que crezca cada vez más. De Moscú 8. ¿Cómo incrementamos la fe en el Creador cada vez cuando el Creador te envía grandes perturbaciones? ¿Y cómo actuar con fe en esos casos? Rav, la luz de la fe es la luz de Hasadim que quiere vestir, que llenar las vasijas. Entonces, no hay petición salvo estar en adhesión. Otra pregunta. ¿Qué significa desconectar del Creador? Rav dice, es mejor no saber eso. Desconectar con el Creador es la falta más grande que puede haber. Y tenemos que pensar en todo momento cómo no desconectarnos del Creador y aferrarnos a Él. Como un niño se agarra a su madre y está cerca de ella. De ese mismo modo tenemos que estar adheridos al Creador. Otra pregunta. ¿Cómo volver a la decena y al Creador en tiempos de dificultad? Tal como dije, constantemente por medio de la adhesión con los amigos estamos adheridos al Creador, porque el Creador está en el centro de nuestra conexión. Por lo tanto, si yo quiero adherirme a Él, primero tengo que adherirme a los amigos, tal como dicen, desde el amor a las criaturas al amor al Creador. Y de ese modo, cuando le alcanzo, intento aferrarme cada vez más a Él. ¿Cómo? Estando cada vez mayor adhesión y conexión con los amigos. Y eso puedo hacerlo constantemente, todo el tiempo, porque el Creador está corrompiendo constantemente nuestra conexión para que la incrementemos cada vez más. Entonces, si así sigo trabajando, puedo incrementar ese estado y alcanzar la adhesión máxima en toda la medida que sea posible a cada momento. Desde el Reino Unido nos preguntan, uno que viene a ser purificado se le ayuda y sin embargo
No escuchamos el resto de la pregunta. Rand dice, ¿es suficiente para estar conectados entre nosotros y con el Creador cada vez más? Porque cada vez la persona va a ser humillada, arrojada fuera y tenemos que seguir conectando cada vez más. Otra pregunta. El Creador acaba el trabajo. Entonces, ¿cómo identifica que el Creador ha acabado el trabajo? Rav, ese no es tu asunto. El Creador acabará las cosas cuando sea necesario y tú tienes que seguir, no importa lo que pase. ¿Qué quiere decir? Que si tú anhelas al Creador, si tú incrementas tu adhesión con Él, por medio de eso le vas a dar contento. Otra pregunta. Para adherirnos al Creador tenemos que adherirnos a los amigos. ¿Cuál tiene que ser la intención cuando me adhiero a los amigos para adherirme al Creador? Rav, la intención es que por medio de la adhesión con los amigos yo construyo un cli que va en una dirección, en una intención para estar adheridos con el Creador. Y entonces, cuando me adhiero con los amigos, si no me adhiero con ellos, no tengo medios para acercarme al Creador. Pregunta, ¿qué significa esa bajeza que no tengo fuerzas para adherirme al Creador? Muy bien. Eso se revela que solos no somos capaces. Es decir, que no podemos dar ni un paso hacia la espiritualidad. Y todos los pasos que damos son gracias a que nos adherimos entre nosotros y al Creador. Última pregunta, desde Sochi, Kafkas. ¿Qué significa que no hay esfuerzos en la espiritualidad? Rav, que no hay esfuerzos en la espiritualidad significa que aquel que está trabajando realmente con la intención de otorgar le da contento. Él es como si estuviera flotando en el aire. Y ese es el estado de una persona que verdaderamente está en la espiritualidad. Tenemos una pregunta más desde Kiev 1. Sí, querido Rav. ¿Cómo hacemos hacia los amigos para que puedan flotar en el aire, tal como ha descrito usted? Rav, intenta pedírselo al Creador para los amigos. Ese es un gran asunto, muy importante. Que tú quieras que ellos tengan éxito, que triunfen, que alcancen la adhesión con el Creador y que lleguen a la corrección final. Y a ti no te importa lo que te ocurra. Tú eres el que pide por ellos, como si ellos fueran tus hijos. Que estás pidiendo por ellos. Y eso es todo. Haz esa petición en palabras sencillas, porque lo más importante es lo que hay en el corazón, lo que siente el corazón cuando haces la plegaria. Hazla y a ver qué ocurre después. Pero tienes que intentar estar siempre en esa dirección, en esa sensación, con todas las fuerzas posibles. Bueno, amigos, vamos a abrazarnos entre nosotros para que el Creador no nos deje y que nos acerque cada vez más y que nos acerque también a Él. Gracias, os deseo lo mejor.
שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים